tenemos ganas de comenzar evocando a un gran artista argentino que sobre el final de uno de sus espectáculos más conocidos terminaba de la siguiente manera. Cuiden sus artistas, pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas, pasan la crisis, pasan la guerra, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas, pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas, pasa la peste. Enrique Pinti, y algo que bien podría ser utilizado en este momento, de hecho se lo mencionó respecto de lo que significa la cultura para un país. Pero vamos a retomar un poco esa idea, que nos estructura una manera de pensar algunas cosas. Y podríamos decir, cada miércoles pasa la estafa, pasa el acuerdo, pasan las bandas, pasan las horas, 5. Pasan los dólares. Y lo que queda son las heridas. Y lo que queda son los palazos. Lo que queda son los gases. Lo que queda son los jubilados reprimidos. Así arrancamos QR. Para diciembre vamos a empezar a hablar de reforma previsional, las leyes de trabajo en general, y lo vamos a encarar cuando tengamos, junto con el PRO en lo nacional, número suficiente para llevarlo adelante. Pero a pesar de cómo lo han tenido que hacer, de urgencia, en el medio de una corrida y con un salvataje internacional, hoy esto es mucho más consistente que lo anterior. Como la frazada es corta, lo que vuelve a aflorar ahora, que vamos a dejar de hablar del dólar probablemente por un tiempo, vamos a volver a hablar de precios. Festejaron que vinieron con el fondo con 20.000 paros y yo no me llevo un mango, hermano. Yo soy textil y calzado y a mí no me cortan un pedacito de remera para poder vender. No se vende, la gente está sin plata. Entiendan bien, piensen bien que le está hablando un viejo de 81 años. Los invitamos a todos al Hospital Laura Bonaparte a apoyar a la residencia. La lucha es una sola, la lucha de los jubilados, la lucha del sector salud y la lucha de los residentes. Este modelo funciona de la siguiente manera. Mantenés un control estratégico en materia de tasa de interés y tipo de cambio, con lo cual haces bicicleta financiera, carry trade, pero un incremento desmesurado en precio de alimentos, tarifas en general, precio de medicamentos. Todo lo que hiciste ahí es una transferencia muy fuerte de pobres a ricos. Nosotros cuando tenemos una queja la decimos públicamente, decimos, mira, Cristina, mentiste en esto, en esto y en esto. Ahora, ¿no te gustan las formas? Bueno, qué sé yo. Juega con los apellidos de todo el mundo, o sea, se ve que le divierte eso. O sea, ¿no? Digo, Lali Depósito, María Becerra, me parece una agresión, me parece que no tiene mucho que ver. Pero la verdad es que no fue conmigo, o sea, fue conmigo y con todos los economistas. Una vida sin Lucas, pero con la satisfacción mínima de saber que su hijo no pasó por este mundo sin dejar algo que le pueda servir a la sociedad y sin dejar algo que le pueda servir a mucha gente de color marrón. Lo importante que es el Inca, estás en contra, gestionalo, no lo cierres. Las universidades, el fondo de teatro, hay muchas cosas que además hace a la identidad de un país. ¿Tenés miedo que esto impacte en los precios? Obvio que se van a disparar, no hay que saber de economía para saber que nos cagaron. Así como hablábamos con Juan Di Natale, ¿no? De cómo el ciudadano y la ciudadana de a pie sabe qué es lo que está pasando en su barrio con los comercios. Este joven que estaba por tomarse un colectivo tiene clara, no hay que ser economista para algunas cosas. Sí, por supuesto, para tratar de aprender algunos conceptos y saber leer otras cosas, pero en definitiva es una historia tan repetida, la de las devaluaciones, que no tenía ninguna duda el muchacho respecto de qué era lo que iba a ocurrir. Me quiero quedar con otra voz del día, es la de Adrián Suar. ¿Por qué? Porque vieron cómo son algunas cosas. Hay ciertos sectores de la sociedad para las cuales algunas voces directamente se levanta la guardia, ¿no? Podríamos decir, alguien que no tiene una mirada compartida de la vida, de los valores del país, por ejemplo, con el equipo de QR, aunque pase por aquí y trate de ver de qué estamos hablando, cuando hacemos una caracterización de algo, hay una levantada de guardia. Por eso QR nos importa tanto el diálogo, el argumento, la idea, para tratar de por lo menos sembrar algunas preguntas que son las que nos hacemos nosotros también sobre la que nos pasa. En el caso de Adrián Suar es muy interesante porque probablemente Adrián Suar en otros momentos haya comulgado con ideas muy similares a las del gobierno de Milei, no sé, en términos de, por ejemplo, uno podría decir control social, uno podría decir algunas cosas de la macroeconomía. Ahora se metieron con algo que a Adrián Suar le hizo preguntarse sobre sus propios valores. Entonces se anima, sale, dice y paga costos, y dice, che,
Si hay algo que no les gusta, no lo tiren a la basura. Gestionen lo mejor. Se refiere al Inca, pero lo podemos llevar a cualquier otra cosa. Y desde ya quisimos arrancar QR porque hoy otra vez miércoles, porque siempre el riesgo de naturalizar no solamente lo que reclaman los jubilados y las jubiladas, sino también la represión a jubilados, jubiladas y todos aquellos sectores que los quieren acompañar. Vamos a compartir, mientras seguimos conversando, lo que pasó en la jornada de hoy otra vez. Vean. Personas detrás de una línea policial, o bien detenidas, o bien sufriendo los gases, o los palazos, o los empujones de la policía. Tanta policía y mucha más a veces que jubilados y jubiladas. La repartija de gas a granel que lo tiene al diputado Vilca todavía internado en el Santa Lucía con problemas en sus ojos muy graves. Miren cómo quedan las cámaras, porque también se sabe que los medios de comunicación son un riesgo para ese tipo de operativos policiales porque registran no solamente las acciones ilegales represivas, sino también quiénes comienzan eventualmente la represión o quién genera el conflicto que después desata la represión, porque puede mostrar los apellidos de las fuerzas de seguridad, de los agentes de las fuerzas de seguridad que cometen este tipo de acciones. Bueno, escenas a las que tenemos que intentar todo el tiempo no acostumbrarnos en la Argentina. Ya se vuelve casi, no digo como la carpa blanca, ¿se acuerdan? De docentes en algún momento. Todos los miércoles esto ocurre. Y recordemos, Guido, buenas noches, Guido Bambini, recordemos qué es lo que se está reclamando, qué es lo que reclaman jubilados y jubiladas. Y reclama que no puede vivir con 355.000 pesos, básicamente, que es el haber mínimo con bono. Reclaman que tienen el bono congelado desde marzo del 2024 y que hoy debería ser de 148.000 pesos, el bono que es de 70.000 pesos. Si se hubiera actualizado por inflación. Si se hubiera actualizado de la misma forma que se actualizó el haber mínimo, debería ser de 148.000 pesos. Reclaman que sus compañeros, que la gente, digamos, próxima a jubilarse no va a tener la posibilidad de acceder a una moratoria, como muchos de los adultos mayores que están presentes todos los miércoles pudieron acceder, y van a tener que contentarse con una pensión universal del adulto mayor, que es el 80% de una jubilación mínima, y reclaman por la licuación y la pérdida de poder adquisitivo, porque en el último trimestre, este último trimestre, en comparación con el último trimestre del gobierno anterior, las jubilaciones mínima con bono están un 14% por debajo. Claro. Hay casi un 15% de pérdida de poder adquisitivo en un año de gestión. Y uno podría hablar también, Guido, corregime, de ingresos indirectos, por ejemplo, acceso a medicamentos, ¿no? Absolutamente, sí. El PAMI, en su vademecum que existía de medicamentos gratuitos, lo ha disminuido en varias oportunidades. Se ha puesto más riguroso, más restrictivo el acceso a los medicamentos gratuitos. Solamente pueden acceder a aquellos que cobren hasta un haber y medio. Y además han aumentado notablemente los medicamentos, sus precios. Han aumentado desde la asunción de Milei 200 puntos más que lo que aumentó en términos acumulados la jubilación mínima con bono. Qué bárbaro. Ese es el dato. Ese es el dato. ¿no? Bueno, es importante que repasemos. ¿Cuál es la tarea del periodismo en estos tiempos y en estos miércoles? Primero, reflejar la represión. Primero, reflejar, por supuesto, la protesta. Segundo, la represión. Y después no olvidar lo que cuenta Guido, que es el fundamento. Porque si no parece que hay gente encaprichada con querer ir al Congreso miércoles a miércoles para que lo fajen. No, estos son los fundamentos. Y hagamos el ejercicio, intentemos hacer las cuentas que tienen que hacer jubilados y jubiladas cada mes a mes. Alguien dirá, sí, bueno, pero esto pasa hace un montón. Sí, de hecho, los miércoles no son los miércoles de Milei, de jubilados y jubilados, son miércoles de muchos gobiernos. Hay gobiernos que han tenido mejores intenciones, quizás no hicieron lo suficiente, más audaces políticamente para encontrar una manera, pero hay otros que no, que directamente, y casi con eufemismo dicen, no, el ajuste no recayó sobre los jubilados y acá estamos. Miren, antes de saludar a Ana Valverde, jubilada, que se moviliza miércoles a miércoles y que hoy estuvo frente al Congreso, yo quiero agregar otra preocupación, que ayer confesó, no voy a decir confesó, porque cuando alguien confiesa dice, no, me mandé una macana, entonces acá quiero confesar. No, blanquea, pone sobre la mesa, le saca pecho el jefe de gabinete Francos, que hasta donde
ese todavía estaba en el Congreso, contando qué es lo que viene para jubilados y jubiladas. Y presten atención sobre el final, algo que dice muy importante para no comernos la curva de algunas discusiones entre sectores de la política que hoy están disputando territorio, pero que al final del camino levantan la mano para las mismas cosas. Miren, francos. Para diciembre vamos a empezar a hablar de esos temas. De la reforma previsional. De todos. Reforma previsional, reforma de la ley de trabajo, de las leyes de trabajo en general. Sí. No solamente la ley de contrato de trabajo, Sí. sino de asociaciones profesionales, Claro. todos esos temitas. Las estructurales, la que la gente Sí. está pidiendo para contratar. Obviamente, eso es lo que vamos a encarar. Y la reforma del sistema tributario nacional argentino. Entonces, todos esos temas tenemos que encararlos. Y los vamos a encarar cuando tengamos, junto con el PRO en lo nacional, número suficiente para llevarlo adelante. Mirá vos, le dice el comunicador, el animador que estaba frente a Guillermo Francos. Mirá vos, le dice, cuando le dice lo del PRO. A esto iba Guillermo Francos, que en este momento está en una disputa muy fuerte con el PRO, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. Y en la Ciudad de Buenos Aires el PRO, como ayer lo vimos a Darío Nieto, aquí en QR, ataca directo a Karina Milei, porque Karina Milei tiene mala imagen. Entonces el PRO, para atacar a Milei, para que la Libertad Avanza no gane la Ciudad de Buenos Aires, la ataca a Karina Milei. ¿Qué es Karina Milei? El sostén emocional del presidente. Es el corazón del modo de funcionamiento de la Libertad Avanza. Aún con esa ofensa, Franco sabe que al final del camino, se vote como se vote, el PRO y la Libertad Avanza van a levantar la mano. ¿Para qué? Para eso que estaba diciendo. Y que va a ser motivo, y tiene que ser motivo también de los miércoles de protesta, para la reforma previsional, para la reforma laboral, para la reforma tributaria. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la reforma del gobierno de Javier Milei en materia previsional va a significar bajar las jubilaciones y aumentos extraordinarios? ¿O va a significar hay que trabajar más años, habrá menos o más años para hacer aportes? Yo sé que saben la respuesta. Pero atención, porque Guillermo Franco sale y lo dice, por eso me arrepiento de haber dicho que confesaba. Sale y lo dice porque está diciéndole al verdadero dueño del plan económico, que es el Fondo Monetario, le está diciendo que lo van a hacer, que están convencidos y que no tienen vergüenza de eso. Hay que ver qué pasa en las elecciones. Hay que ver qué pasa con la oposición, porque si no ofrece alternativa, pero eso es otro cantar. Hola Ana, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. ¿Qué se siente miércoles tras miércoles ir a que te pegue la policía enfrente del Congreso? Mira, se siente mal, se siente una burla, se siente una tomada de pelo, se siente una cosa inhumana, ¿sí? Porque nosotros... ¿Por qué inhumano? ¿Dónde ves lo inhumano? Aunque sea una obviedad, perdóname. Y porque, primero porque somos seres humanos, y además porque en toda nuestra vida laboral, de jóvenes, hasta que nos llegó la edad del cese, hemos hecho diarios, se han hecho autos, autopistas, es decir, hemos sido la mano de obra. Generaron riqueza. Generamos riqueza. Sí. Fíjate que cuando hay un paro, que han hecho una propaganda para este paro del otro día, terrible, después salen, fue un fracaso, no sirvió para nada, pero después salen diciendo se perdieron millones de dólares. Esa riqueza la generamos nosotros. Los laburantes. Los laburantes. Y después cuando llegamos a la edad del cese para la jubilación, no recibimos ni siquiera, bueno, el 82% está vetado por Cristina, y están entre el 60 y el 70% de lo que ganabas como trabajador activo. Claro. Y bueno, te tenés que acostumbrar, ahí estás bajando un 30%, ya. Sí, claro. De una te bajan el 30%. Pero además pienso, por salir a reclamar algo que a todas luces es casi una obviedad. Yo pienso, nadie que esté en esa situación dejaría de reclamar algo que siente que le corresponde. Además te fajan, Ana. Sí, te fajan, te fajan. Mira, hoy hicimos en lo que llamamos la bandera de arrastre. ¿Qué es eso? Es una bandera que va delante de todo, sí, que va agarrada así a esta altura, sí, que dice jubilados y pensionados, nada más. Bueno, íbamos con todas mujeres, 2 hombres, todas mujeres. En realidad somos más mujeres que hombres, en general, ¿no? Y la policía, cuando damos la vuelta, bueno, cuando cruzamos Rivadavia por Combate de los Pozos, sí,
la policía estaba de la vereda derecha. Porque ustedes después de un documento, después del acto formal, van a hacer el semaforazo. No, primero hacemos el abrazo al Congreso. Es dar una vuelta manzana alrededor del Congreso y luego nos paramos en la esquina de Entre Ríos y Hipólito Yrigoyen. No, y Rivadavia. Bien. Ahí hacemos el semaforazo. Pero hoy cuando estábamos entrando por Combate de los Pozos, dijimos, uy, qué bien, nos dejaron cruzar, pensamos. Porque a veces no te dejan cruzar, ya de ahí te empiezan con los gases, los palos y los escudos. Sí. A nosotros nos hace mucho daño el escudo, ¿eh? Por supuesto el gas ni hablemos, pero el escudo, porque ellos saben manejarlo y tienen mucha fuerza. Entonces un golpe, un escudazo, empuje, digamos. Un escudazo te deja... Tenés que ir al médico porque te deja mal el hombro, mal el codo o donde te dé, ¿no? Y ellos saben usarlo, saben ejercer la presión para que eso pase y ustedes... Y nosotros no, porque digamos. nosotros no nos vamos más que con nuestra cartera, en el verano con el agüita. Y bueno, y después cuando llegamos a... Pudimos dar toda la vuelta. Nos empujaban, pero no sacaban palos, ni gas, nada. Ahora, cuando dimos la vuelta, no querían que hiciéramos el semaforazo, porque para nosotros son dos íconos, ¿no? Claro. Dar la vuelta a manzana y hacer el semaforazo. Que además, ¿qué significa el semaforazo? Se pone en rojo, estamos en la calle. Se pone verde, nos corremos. Es decir, no molestamos el tránsito. Quienes terminan cortando el tránsito son los policías. Sí, hoy había tanta fuerza de seguridad que parecía, no sé, que nos iban a invadir, no sé, el sionismo o el contra Hamás dentro de nuestro país, en fin, era una cosa terrible. ¿En qué momento, identifican en qué momento empiezan los palos, en qué empiezan a repartir gases a granel? Y mira, hoy empezaron cuando dimos toda la vuelta. Cuando llegamos a Rivadavia y Entre Ríos, que ahí, bueno, había esas empalizadas grandes que ellos ponen, que no son las comunes, sino son mucho más reforzadas, creo que por ahí se ve. Ahí empezaron a hacer esto, ¿ves? Ahí nos están empujando para que no hagamos aquella... A ver, mostremos esta imagen que señala... Esto que estamos viendo ahí. Esto decís. Claro. Muy curioso porque había tránsito ya que estaba esperando que ustedes dejen de hacer el rojo, el semaforazo, y puedan seguir circulando. Lo que pasa es que como somos muchos y caminamos despacio, la verdad caminamos lento. Nosotros sí, lo único que falta es que les pidan que lo hagan al trote. Que lo hagamos al trote, lógico. Entonces, bueno, tardamos. Se nota que tardamos. Sí. Pero aguantan. La verdad que tenemos recibimos mucha solidaridad del colectivero, del auto, Mirá qué bueno, de la eso moto. No se cuenta tanto. Es muy importante porque hasta que el último no llegue a la vereda, digamos, ellos se quedan. Aunque la policía o la fuerza que le toque, porque no siempre es la federal, ¿no? Déjame entender esto que está diciendo. Vos decís que si no estuviera la policía, quienes están siendo perjudicados, entre comillas, por el semaforazo, comprenden perfectamente la situación, los comprenden ustedes, se entienden, entonces ustedes harían en la protesta, esperan respetuosamente que se corran y ellos podrían avanzar. Si no estuviera la policía, esto sería más eficaz que el propio protocolo, digamos. Claro, seguro, eso es así. Porque la gente, ¿en qué casa no hay un jubilado? ¿En qué familia, en qué vecindario no hay un jubilado? Y no todos los jubilados ganan 1.900.000, que es la máxima. Además, se ha achicado, se está achatando la pirámide. Por lo que estamos conversando y por lo que te he escuchado en otras oportunidades, me imagino que en algún momento algún policía le habrás dicho. ¿Hablaste con algún policía o algunos compañeros tuyos? Yo en general no soy de pegarles en el casco o en esa visera que tienen. Eso no me interesa. Son muchachos, pueden ser... Yo tengo un nieto de casi 25 años, el mayor. Sí, pero él debería decir, pero ella puede ser mi abuela y le estoy dando escudazos. Nosotros le decimos, ustedes pueden ser nuestros nietos, chicos, por favor. Porque son pibes, salvo los que dan las órdenes. A esos enseguida los identificamos porque son mayores.
son distintos. Y cuando les hablan, en algún momento alguien los mira y aunque sea en la lectura de rostro, ustedes sienten que dicen perdón, no sé. No, está muy bien, digamos, ellos van... No podrían estar ahí si eso les ocurriera. Y no, seguramente... mira, yo me acuerdo de un hecho que pasó hace mucho ya. Sí. Fue en el 2024, en el verano del 2024, que era cuando apenas empezaba a venir la federal. Porque después empezaron a venir las otras fuerzas. Sí. Primero fue la federal. Había una gente que no estaba llorando. Y entonces el comisario o su superior le daba con el bastón, le daba y le decía muchas malas palabras, típico cómo tratan los hombres a las mujeres cuando el hombre tiene poder. Era un agente agente policial. Sí. Y le decía, anda a dar. Y la chica, una muchacha. ¿Vos lo escuchaste eso? Eso estaba así, delante mío estaba. Y yo le dije, viste, yo sé que no hay trabajo, porque hay desocupación, pero este no puede ser tu trabajo, porque mirá cómo te trata él, que lo tendrías que acusar de acosador, de abusador, de abusador de su cargo, porque te está tratando así. Es muy malas palabras, yo no las estoy diciendo. Yo recuerdo, no sé si se acuerdan ustedes, un agente varón que empieza a llorar, estaba en el frente de la fila, empieza a llorar y alguien lo corre para atrás, lo saca para que no se vea a esa esta imagen. Chica, el superior, la termina sacando de la fila. Estábamos ahí en Rivadavia, justo en frente de donde nos ponemos, Creo que era ley base, si no me equivoco, eran las movilizaciones por la ley. Fue en el verano. Ana, ¿cómo estás sintiendo el acompañamiento? Ustedes marchan hace bastante tiempo y no es el único gobierno al que le reclaman miércoles a miércoles. Bien. Pero sin embargo algo más pasó en estos tiempos, quizá con lo de las hinchadas, no importa el origen, pero algo ocurrió, se convirtieron en un emblema de, si me permitís, la disputa contra muchas otras políticas del gobierno. ¿Cómo venís sintiendo ese acompañamiento? ¿Cómo sienten que hay miércoles que se paraliza toda la agenda y está la CGT y están otras organizaciones y hay miércoles que bueno, hay menos acompañamiento? Mira, nosotros creemos que solos los jubilados, por acá tenés el tema no solo del gobierno, que como nosotros no producimos, porque para el gobierno es signo pesos, no pestañas, no iris, sino signo pesos. No historias. Parece que no existimos, o sea, nos quieren barrer del mapa, no nos van a poder barrer, porque además nosotros somos una franja etaria de mucha lucha. Porque hemos pasado muchas cosas en nuestro país, que la hemos sufrido en carne propia, ya sea como trabajadores, como vecinos, como padres. Te forjó la lucha, Ana. Claro. Yo recuerdo los 13 paros de Ubaldini, no porque yo coincida con Ubaldini, sino porque hizo 13 paros Alfonsín, el primer presidente después de la dictadura. Sí. Bueno, entonces nosotros creemos que cuanto más gente nos acompaña, no nos importa el origen, si es la hinchada, que sea la hinchada, si es otro, si son barriadas, si son los desocupados, los movimientos sociales, trabajadores, porque a veces, como a la vuelta hay una sede del Ministerio de Trabajo, entonces a veces ahí hay trabajadores que están haciendo su reclamo y vienen. Entonces, sentirnos acompañados es muy importante, porque te digo, no solo es el gobierno el que, junto con y voy a decir una palabra de la cual me hago cargo, de la asesina Bullrich, porque la herida que tiene Pablo Grillo no es una herida al azar, es una herida hecha a propósito, que era para llevarlo a la muerte. Porque hoy lo volvieron a intervenir a Pablo le sacaron Grillo. líquido. Todavía no tengo el dato concreto, no hubo un parte para saber cómo terminó la operación, pero era para el papá dijo drenar. Que le había salido bien, que le habían podido drenar bastante, pero bueno, es muy difícil su... Te hago un punto ahí, Ana. Estamos charlando con Ana, que miércoles a miércoles se moviliza. Iri, buenas noches. Quiero preguntarte qué se sabe, si hay detenidos y cuántos en la jornada represiva de hoy.
Mira, tengo confirmado un detenido, que justamente le iba a preguntar a Ana si lo conoce, que se llama Marcelo Huerta y que es jubilado. Y que además lo que me cuentan desde la Defensoría es que le falta la mano izquierda, cosa que me... Bueno, todo el combo me llamó la atención. No sé si lo conoces o si viste la detención o algo. No, no la vi porque yo estaba en la otra punta de la calle. Bueno, y la otra cuestión es que además de la detención, la Comisión Provincial por la Memoria relevó por lo menos 116 personas heridas en el día de hoy. ¿Hoy? Sí. Entre ellas, sí, hay una niña de 13 años y un joven de 16 años. 113 personas heridas. Sí. Sí. También periodistas, otra vez, ¿no? Se repite esta estrategia de las fuerzas de seguridad dirigidas por Patricia Bullrich de apuntarles a quienes están haciendo una cobertura. Perdón, Irina, porque las coberturas me parece que... Por eso está el riesgo de la naturalización, ¿no? Entonces un miércoles, bueno, sí, se movilizaron los jubilados, hubo represión. Yo quiero que tratemos de visualizar 113 personas en un lugar, en cualquiera, el que ustedes se imaginen. 113 personas heridas por represión. Es que además el gas que están utilizando... ¿Que es líquido? Sí, pero es muy dañino. Para la piel, genera quemaduras. Sí. ¿Lo sufriste, Ana? Sí. Y además genera trastornos respiratorios en algunos casos. No es el gas que se utilizaba en otro tiempo. Terrible, como parece que te están apretando. Sí, y te dura bastante tiempo, ¿no? El efecto. Bueno, y te dijiste una niña gaseada. Una niña gaseada otra vez. Una niña de 13 años, según la información que me pasa la Comisión Provincial por la Memoria, que es uno de los organismos de derechos humanos que suele hacer el relevamiento en el momento, en el lugar, y que van a proteger además a quienes están manifestando. Creo que tenemos las imágenes de esta niña gaseada en el día de hoy, que bueno, que nos recuerda al caso. Esa es la niña que están protegiendo. Anterior. Esos son integrantes de una organización no gubernamental que se presenta. Le hicimos una nota en QR el año pasado, me acuerdo, que están en estas movilizaciones y tratan de dar una mano. Están allí atendiendo a esta niña gaseada de 13 años, ¿dijiste, Iri? 13 años. 13 años. Otra vez, ¿no? Otra vez. Sí, y el adolescente, mira, entiendo porque incluso vi las imágenes, no sé si esas las tenemos porque dio alguna entrevista, que estaba también gaseado y muy afectado. Mira, por lo que entiendo es un chico que milita en el Carlos Pellegrini, en el Colegio Carlos Pellegrini, que bueno, que está muy comprometido y que suele ir a las marchas y que además lo que manifestaba era: no quiero que los lastimen a ellos, prefiero que me lastimen a mí, ¿no? A ellos por los jubilados. Sí, claro. Y lo decíamos el diputado Alejandro Vilca en el Santa Lucía con una úlcera de córnea. Por lo menos eso es lo que dejaron trascender desde el FIT. Quiero preguntarte, Ana, cuando eras laburante activa, ahora sos laburante pasiva, ¿qué hacías? ¿Qué hiciste? ¿Qué laburos hiciste? Mira, yo era gráfica cuando pasó del caliente, o sea, en plomo, pasó al frío, o sea, la computadora, que eran ciegas, no eran como esta, eran unos mamotretos. Eran donde por ejemplo, se hacía el PRODE. No sé, vos sos muy jovencito, pero el PRODE fue famoso, ¿no? La tarjeta del PRODE. Claro. Yo era gráfica, estaba en la Editorial Abril y en La Razón. Después de que cerró La Razón, no me acuerdo si fue en el 90 o en el 91, fui a talleres a trabajar donde se hacían revistas, por ejemplo 1320, que era una revista para esa franja. Bueno, era gráfica, pero a partir del 93, 94 ya las personas que teníamos cerca de los 40, ni siquiera cumplidos, ya no servíamos para trabajar. Pero ¿cuál era el secreto? No es que no servíamos para trabajar. El secreto que tenía Menem, en esa época era el gobierno de Menem, es que nuestro sueldo, yo me acuerdo que ganaba en esa época 800 pesos. Era mucho porque después de tantos años vos por gráfico te mantienen la escala que tengas, ¿no? La categoría. Entonces,
con 800 pesos tomaban a 2 chicos que estaban estudiando en la facultad que habían puesto la carrera no sé cómo se llama la carrera para tipear y... La de mecanografía. No. Bueno, pero por lo que te pagaban a vos, contrataban a 2. A 2. Claro. Entonces, ¿qué hacían? Nos echaban a nosotros y vos te ibas a presentar a un trabajo y ya no, porque pasabas los 35. Claro. Se tomaba gente hasta los 35. Ana, quiero que le mandemos un abrazo a Alicia, a tu amiga, que ve QR, le mandamos un gran abrazo. Y quiero hacer una última reflexión. Ustedes saben que la CGT marcha por el 1 de mayo el miércoles 30 de abril. Es una sugerencia nada más. En vez de ir 9 de julio Independencia al Monumento al Trabajo, está ocurriendo algo los miércoles, que la CGT misma dijo que iba a apoyar sistemáticamente, quizá en términos simbólicos, sería muy importante, ¿no? Porque son laburantes también, laburantes pasivos, laburantes activos, y eventualmente por lo que van a vivir los laburantes, si se cumple lo que dice Franco, lo que dice el gobierno de la reforma previsional, van a tener bastante problema. Así que sugerencia, quizás se pasó en el almanaque al pasarlo al miércoles y no se dieron cuenta, probablemente Ana lo vayan a corregir. Gracias por haber venido. Gracias. Yo quería decir solo una cosita. Cuando vos me preguntabas qué sentimos cuando viene la gente, si es la hinchada, y yo te dije, no importa quién venga, mientras nos vengan a solidarizarse y demás, nosotros creemos que tenemos que estar acompañados por aquellos trabajadores o sectores de desocupados que están peleándola, y que muchos no salen porque ven esto. Lo que quiere hacer este gobierno es decir, si ustedes salen a la calle para tener comida o para tener más salario o para obtener un trabajo, les va a pasar lo que les pasa a los viejos. Como si yo me animo a pegarle bastonazos, escudazos y gases a jubilados y jubiladas, ¿cómo no te voy a pegar a vos? Claro. Te tiran un tiro, ahora están tirando tiros de sal, nos han tirado tiros de sal en las pies, se llaman así, no sé si tienen sal, pero los llaman tiros de sal. Tiros de sal. Son como las de goma, pero te deja una marca distinta en la piel. Sobre todo, bueno, esas las tiran al suelo. Qué trabajo interesante el que decide qué tipo de munición se lleva a una marcha de jubilados y jubiladas. Y lo otro que hacen es que ellos tratan, por eso están tantas fuerzas combinadas, porque cuando nosotros empezamos a marchar con la famosa bandera de arrastre, que es la que va primero, ellos tratan de ir partiéndonos las columnas. A unos nos empujan con los escudos para un lado, dividiendo, y entonces, claro, algunos van quedando atrás, y eso es para que no nos podamos juntar en una esquina, ¿no? Ana, muchas gracias por haber venido, insisto. Bueno. Y abrazo a Alicia también. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a quedarnos con un personaje de los que comentamos en este primer tramo del programa, que es Guillermo Francos, el jefe de gabinete, porque por lo menos hasta hace un rato estaba en el Congreso Nacional frente a diputados y diputadas dando el informe al que está obligado. Es una sesión que estuvo pendiendo de un hilo, porque criticaban que se hubiera hecho un miércoles antes de Semana Santa y muchos diputados y diputadas tienen que volver a sus provincias y no tenían, o tenían temor de no poder llegar a destino o agarrar los aviones. Ya terminó la sesión, me dice Juli, desde la producción, 7 horas estuvo Guillermo Francos. 2 más que Milei para explicar la devaluación. ¿No? O sea, Guillermo Francos explicó todo el gobierno en el tiempo de la última vez que hizo su reporte. Javier Milei, el presidente, 5 horas con un amigo para explicar la devaluación, que en realidad no es una devaluación, es liberación del tipo de cambio. Vamos a escuchar algunas definiciones del jefe de gabinete y con Guido Bambini vamos a tratar de corroborar si eso es efectivamente así o no. Entre otras cosas tiene que ver, si no me equivoco, con el salario. Dale. En los últimos 12 meses computados, los salarios aumentaron un 117%, con una diferencia favorable de 32,5 puntos porcentuales respecto de la inflación acumulada en ese periodo, que alcanzó el 84,5%. Esta tendencia también se observó en el primer año de gestión. En el 2024, el índice de salario superó en 27,7 puntos porcentuales a la inflación minorista. Entre febrero del 2024 y enero del 2025,
todas las categorías de trabajadores registraron en promedio incrementos salariales por encima de la inflación. Esto también derivó en una disminución histórica en la conflictividad laboral en nuestro país, que en el ámbito privado alcanzó uno de los niveles más bajos de los últimos 20 años. Bien, los salarios vuelan, dice el jefe de gabinete, y no hay conflictividad. ¿Estamos en el mejor de los mundos, Guido, o no? Yo tengo una primera pregunta, me gustaría hacerle al jefe de gabinete. Sí. Si el gobierno de Milei arrancó en febrero del 2024, porque viste que dice desde febrero de 2024 a enero de 2025 todos los salarios le ganaron a la inflación. No, la verdad que hay que mirar desde que arrancó Milei, que arrancó en diciembre, ¿no? Con la mega devaluación. Claro, en diciembre de 2023 a enero de 2025. Y la realidad es que no, que ninguno de los salarios está mejor que antes, que en noviembre de 2023. Tenemos una placa para poder ir repasándolo. El sector registrado privado, sí, que es el azul, la línea está azul, bien, apenas 0,7% arriba de noviembre de 2023. O sea, la base es 100. Es en noviembre de 2023. Por eso decís que es 0,7 arriba de noviembre del 23. Sí, pero si ajustamos la masa salarial, que es la cantidad de trabajadores, por los salarios, todavía sigue un punto abajo. Porque no podemos, ¿y por qué haríamos eso? A ver, y ¿por porque qué? no podemos desconocer que se han perdido puestos de trabajo. Sí. Se han perdido 200.000 puestos de trabajo, lo decíamos ayer. Y otro punto importante es que los trabajadores, y lo decía Luis Campos de la CTA. Pero antes de seguir con lo de Luis, el azul, la línea azul, entonces salario registrado. Sí. ¿El resto de las referencias son? Salario público, porque dice el ministro que todos los salarios mejoraron. Salario público, sí, estamos hablando de que está 8,6%, perdón, menos 16,4% con respecto a noviembre de 2023. Sí. Y el no registrado está 20 puntos por debajo. Claro. Para poner en contexto también la heterogeneidad salarial. Claro. Dentro de los registrados privados hay algunos sectores dinámicos como el petróleo. Claro, tampoco todos, puede ser el promedio. Tampoco exactamente. Tampoco son todos los trabajadores, sino que esto es un promedio traccionado al alza por hidrocarburos, minería y entidades financieras, el sistema bancario. Son los únicos que están tirando hacia arriba el promedio de los salarios, que representan alrededor del 5% del trabajo registrado privado. Y lo mencionabas al amigo Luis Campos, ¿por qué? Claro, porque hoy Luis Campos planteaba... Abogado laboralista y analista de la CTA. Efectivamente, que una de las hipótesis de por qué vemos que en el CIPA, que es otro indicador, sí, este es el índice de salarios del INDEC, se ven apenas por encima de noviembre de 2023 los salarios registrados, es que los laburantes están trabajando más horas. Cuando uno compara, dato del INDEC, el último trimestre sí, de 2024 contra igual trimestre de 2023, te da un incremento de casi 6% en la cantidad de horas trabajadas. Ese indicador tiene en cuenta horas extra y todos los adicionales que están por fuera del salario de convenio, y es por eso que él entiende o esboza esa hipótesis de por qué está dando apenas por encima de noviembre del 2023. Creo que tenemos el hilo, el posteo de Luis Campos, insisto, es del Observatorio del Derecho Social de la CTA. Dice, chequeado, el portal que se dedica a chequear si algo es falso o es verdadero, se debatiría entre ponerle verdadero, pero o engañoso. La principal razón de la suba de salarios del sector privado en los últimos meses parece haber sido el aumento de las horas trabajadas, más ingreso por más trabajo. Y ahí lo explica en datos, es decir, de las personas que tienen trabajo y conservan su trabajo, trabajan más para tener salarios que eventualmente van un poco al alza. Y un asterisco también en el gráfico que muestra el ministro, porque se limita al sector registrado privado, que son 6 millones de trabajadores asalariados. Tenemos 15 millones de asalariados en Argentina. 21 millones de personas ocupadas, sí, no todas ocupadas con un salario. 15 millones de trabajadores asalariados entre casas particulares, sector público, monotributo, y solamente se limita a mostrar el universo de 6 millones de trabajadores, que insisto, es muy heterogéneo también dentro de ese universo. Que es ese gráfico que mostrábamos recién. Bueno, dio más definiciones francos, otras no las dio. Muy curioso, lo vamos a hablar dentro de un rato y tiene que ver con nuestro segmento, uno de nuestros preferidos, que es Cuentos de la Cripto. Ahora lo va a explicar Irina Hauser. Pero sí se refirió
al ajuste más grande de toda la historia de los universos existentes y que eso vino con consenso social. Miren. Presidente Milei, llevamos adelante un programa de estabilización que recibió un fuerte apoyo social. Hoy la ciudadanía comprendió la importancia de la austeridad fiscal como herramienta clave para recuperar la estabilidad macroeconómica. Bien, ahí hay un elemento muy importante en la narrativa del gobierno y lo que vendrá. Es decir, cómo se interpreta el apoyo al gobierno de Javier Milei, incluso después de haber perdido muchos puntos según la gran mayoría de las consultoras. Vamos a suponer 56 a 46. Bueno, ¿por qué 46 todavía de acompañamiento, de mirada positiva frente a semejante ajuste? Me parece que ahí hay más preguntas para hacerle a la oposición que al propio gobierno, pero es muy llamativo que con la cantidad de calle que hubo durante este gobierno y el despliegue de operativos de represión, sin ir más lejos, miércoles a miércoles, como arrancamos el programa, que a eso le llame consenso social. ¿Saben por qué lo plantea Francos? También les dijimos cuando está avisando que se vienen las reformas previsional y laboral, porque el Fondo Monetario Internacional, en el documento de 138 páginas, se preocupa porque haya consenso social para las medidas de ajuste que Milei ya, por cadena nacional, dijo que iban a venir. ¿Digo bien? Eso está en el documento. Sí, sí, absolutamente. El Fondo Monetario plantea, de hecho, que, por ejemplo, la reforma laboral debería ser una reforma de segunda ola, la menciona, y antes debería haber otro tipo de reformas para empezar a generar consenso social y luego poder avanzar con la reforma previsional y la reforma laboral. Sí. Por supuesto que en algún momento, primero respondió 4.000 preguntas, algunas no, ya vamos a volver sobre eso, y después diputados y diputadas tenían posibilidad de interpelarlo al jefe de gabinete. 7 horas, es muy difícil de ver para la ciudadanía. Por eso estamos tratando de hacer, pero es muy importante, imagínense, es el jefe de gabinete frente al Congreso Nacional. No son las 5 de Milei, son las 7 de Francos, sobre todos los temas del gobierno. Milei solo 5 horas para explicar que devaluación no es devaluación, sino que es liberación del tipo de cambio. Pero Germán Martínez, el titular del bloque Unión por la Patria, lo interpela de esta manera. Todos los meses alternativamente no se acumularían las preguntas. Se acumulan las preguntas porque usted viene cuando quiere. Y vino 2 veces en 10 meses. Y debería haber venido 5 veces en 10 meses. Es una matemática bastante simple. Y por lo tanto, si había 2.300 preguntas acumuladas, si usted hubiera venido alternativamente en los últimos 5 meses, su equipo debería haber respondido 500 preguntas por mes promedio. Dicho sea de paso, equipo que usted achicó, porque la dirección de enlace parlamentario funcionaba como un reloj y usted achicó la dirección de enlace parlamentario. Por lo tanto, señor jefe de gabinete, no hay que cuestionar la regla. Y ahí me meto en el tema. Hay que cumplirlas. Y usted tiene que cumplir el 101. Y cualquier cuestión reglamentaria, presidente, tiene que ver con la implementación del 101. Por lo tanto, lo primero es cumplir con la Constitución. Porque si no, nos ponemos estrictos en cumplir con el reglamento y de la Constitución, siga, diría la Molina. Bien, Germán Martínez interpelando la frecuencia con la que el gobierno va y responde preguntas respecto de la gestión frente al Congreso Nacional. Hubo una pregunta o hubo una inquietud que el jefe de gabinete reconoció que no tenía ni idea. Ahora lo vamos a escuchar, pero quiero adelantarles algo y se lo pregunto a Guido. Tuvimos el viernes un anuncio de evaluación, de liberación del cepo, etcétera, etcétera. Y el lunes, por supuesto, un nuevo tipo de cambio. ¿Por qué es importante la información o qué tan sensible es la información para actores de la economía saber si efectivamente en un día determinado se puede haber una devaluación o una corrección del tipo de cambio? Y porque podés ganar en un fin de semana 11% sin hacer nada. Porque compraste 398 millones de dólares, que fue lo que vendió el Banco Central el viernes a un tipo de cambio. ¿Cuánto vendió? 398 millones de dólares sí. el viernes previo a los anuncios. A un tipo de cambio, ¿no?, de 1.078 pesos, que fue el mayorista, y el lunes estuvo en la zona de 1.200 después de la devaluación. Ese de 1.200, hagan la cuenta conmigo, dividido 1.078, claro, te da 11% de ganancias, que no le estoy contando que en estos días se acomodó el dólar un poquito más abajo. Sí. Así que si volví a recomprar con esa ganancia, bueno, ya dolaricé una ganancia instantánea. Es decir, que para algunos, por ejemplo, no sé, hasta importadores, sería muy importante conocer esa información de antemano
porque se harían una muy buena diferencia. Bueno, esto originó una denuncia penal. Una denuncia penal para saber si efectivamente hubo alguna filtración de información tan sensible, tiene un nombre que ahora Irina nos lo va a explicar con detalle, respecto de funcionarios del gobierno que pudieran haber pasado el dato. Con un dato adicional, ¿ustedes se acuerdan? Primero, Arriazu, economista, hace, no sé, 15 días más o menos, criticado por todos lados, pero muy cercano a Javier Milei en sus orígenes, avisó casi que vio el futuro y dijo, se viene una corrección del tipo de cambio y se viene un dólar de flotación entre bandas. Y tiempo antes, creo que 48 horas antes de la... El jueves pasado. El jueves, el día anterior, fue de Lucas Liach, el segundo de Sturzenegger, que después tuvo que salir a decir que no había querido decir eso, pero de alguna manera lo contó. El textual en Twitter de Lucas Liach fue, ¿cómo inventan? Dios, un muchacho hizo una encuesta, contesté. Sí. Bueno. Contentó la encuesta de si, ¿a vos te parece? A ver, una encuesta. ¿Qué les parece si el viernes hay o el lunes se arranca con otro tipo de cambio? Y él votó que sí. El segundo de Sturzenegger. Bueno, Franco quiso responder esta pregunta. Escuchen. Diputada Biasi hace una referencia que el ministro Caputo, según el presidente, el ministro Caputo, Karina Milei y él sabían que se venía una devaluación. En realidad no dijo que sabían que se venía una devaluación. Lo que dijo el presidente, y ellos eran los únicos tres que conocían las condiciones del acuerdo con el fondo. ¿Quién compró 400 millones de dólares? Yo no tengo idea, no le puedo responder esa pregunta, pero se produjo en un periodo de tiempo que usted tendrá presente en que varios días consecutivos se venían comprando dólares porque no había liquidación. Perdón, pero el monto fue récord, ¿no? Sí, el monto, por lo menos desde principio de año fue uno de los, si no el mayor, fue uno de los mayores, sí. Sí, porque dice, se venía comprando, pero... No, pero no se venía comprando ese ritmo, ¿no? Claro. Estamos hablando de que 50 millones, 70, Una 100. aclaración, Guido. El Banco Central tiene que responder a la presión. Es decir, ahí lo interesante es saber quién tenía el dato, porque fue a presionar sobre ese dólar que iba a cambiar el próximo día hábil. Después el Banco Central tiene que vender. Yo me preguntaría varios días atrás, eventualmente. Pero claro, el presidente Javier Milei, es importante saber quién tenía esa información. Se volvió importante una causa que, insisto, ahora nos cuenta Irina. Pero vos vas a hablar 5 horas con un amigo, te regalás, papá, te regalás. Y entonces pasan cosas como esta, miren. Básicamente, los que sabíamos que salíamos del cepo era Toto, Cari y yo. ¿Escuchaste eso? ¿Nadie más? ¿Sturzenegger no lo sabía? No lo sabía nadie. ¿El gentleman no lo sabía de la política de Francos? Hacemos reunión de gabinete el jueves. Donde planteé toda una cuestión de geopolítica, de lo que está pasando en el mundo, cómo nos tenemos que preparar para un mundo más hostil. Entonces decimos, bueno, tienen que venir mañana a las 5 de la tarde. Tienen que venir vestidos porque vamos a hacer una foto institucional. Bien, ahí estaba el presidente Javier Milei diciendo Toto, Cari y yo. Después, más adelante, le pregunta a Fantino, que puede ser muy amigo, pero en algún momento tiene un poco más de vergüenza que algunos que los entrevistan como periodistas. Aún siendo amigos, los entrevistas como periodistas y no le hacen esa repregunta. Y Fantino le dice, pero el presidente del Banco Central no lo sabía. Bausili también. Y después le dijimos a Santi. Santi es Santiago Caputo. Entonces, Toto, Cari, el presidente, Santi, Bausili. Yo quiero que volvamos a ver el comienzo de esta respuesta del presidente. Y déjame abierto un segundito, Juli, si se puede, dale. Básicamente, los que sabíamos que salíamos del cepo era Toto. Toto está bien, dice, ¿no? Y ahí se pone a pensar el presidente. ¿Toto? Sí, está
ganando tiempo. Se tiró, está fingiendo una lesión. Cari y yo. Porque está pensando que puede haber implicancias directas en esa información tan sensible como decía Guido, porque hay una denuncia ya establecida que ahora fue ampliada a partir de esta definición, Iri. Es una denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero que efectivamente, bueno, primero toma el monto y la evidencia de que había información privilegiada dando vueltas a partir de, bueno, de esta venta. La primera denuncia es contra Milei, Sí. es contra Bausili, contra Caputo, pero no había incluido a Karina Milei. Claro, y con esto que acabamos de ver, Leonardo Martínez Herrero se presentó y presentó esta ampliación de denuncia que estamos viendo. En principio les atribuye los delitos de malversación de caudales públicos y defraudación contra la administración pública. Puede haber otras. ¿A qué juez le tocó? ¿A qué juez le tocó? Ariel Lijo. Me estás cachando. No te tocó. ¿Ariel Lijo? Sí, le tocó al juez Bueno, Ariel hay que ver cómo quedó de humor Ariel Lijo, ¿no? ¿Ariel Lijo le tocó la causa? Ariel Lijo. Lo que hay que destacar en esa ampliación de denuncia es lo que está en negritas. Aparece Karina Milei, Claro. que es la persona a la que Javier Milei más tiene que cuidar, porque es quien más cuida de él eventualmente. Pero el presidente, regalado en 5 horas de charla, termina confesando, acá sí, que Karina Milei también tenía esta información. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir? ¿Que esto prueba que ellos repartieron esta información para que muchas personas se hagan una diferencia muy importante? No. Lo que quiere decir es, bueno, a partir de esto, revisemos la responsabilidad de todas estas personas por esto que contaba Guido antes, porque fue extraordinario el movimiento del viernes, el último día en que se vendía dólares a ese monto. Bueno, ahora hay una fiscal que interviene, que es Alejandra Mángano, que va a tener que decir si impulsa la investigación, digo, antes de que el hijo tome alguna decisión, pero va sumando denuncias Javier Milei, ¿no? En los tribunales federales. Que va a ser interesante ver qué comportamiento van adoptando. Desde ya, y ahí hay que mirar a Mauricio Macri. Y claro, hay ¿No? que mirar a Mauricio Macri porque es el que tiene un manejo importante en ese Cierta fuero. ascendencia, digamos. Cierta ascendencia, donde de todas maneras hay algunos jueces que también tienen su propio juego, que se cuidan su propio mundo, ¿no? Para que te des una idea, ayer hubo una reunión con el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, Sí. en Comodoro Pi, donde, bueno, está planteando Cunio Libarona que tienen que aplicar un código procesal nuevo. Déjame avisar que esta información es importante para la audiencia. En este programa se puede pronunciar el nombre Mariano Cunio Libarona, el ministro de Justicia. Es un dato importante. Sí. No es el único, pero es uno de ellos. De televisión abierta tendría que revisar. Sí, Habría Irina, perdón. que chequear, Sí. pero bueno, se lo pronuncia poco. Estuvo Cunio Libarona en Comodoro Pi sentado con los jueces federales. Otro día, si querés, contamos más en detalle qué es el código acusatorio, pero es una nueva forma de estructurar los tribunales donde los fiscales van a tener más protagonismo y se supone que los procesos van a ser más cortos. Te cuento que es una reforma de la época del gobierno de Cristina, 2014, que recién se está aplicando ahora. Bueno, la pregunta es, ¿quiénes fueron a esa reunión? ¿Quiénes fueron? Todos los jueces federales. Sí. Fueron todos, menos Lijo y María Servini. ¿Y qué hay que leer de eso? Y hay que leer que son personas que están teniendo un juego propio, Ajá. evidentemente. En el caso del hijo, está de licencia, por razones que ustedes se imaginarán, que tiene que ver con su situación. El estresazo después de haber rebotado en la corte. Rechazo de su pliego para la Corte Sí. Suprema. Tomó la decisión igual de quedarse con el cargo en el fuero federal. Y María Servini tiene causas muy sensibles en este momento. Entre ellas, la de Pablo Grillo y la de la represión. Y además, ¿qué caso? Y Libra. Y caso Libra. Claro. Que además le quedó todo a ella porque ya no lo tiene más Sandra Arroyo Salgado. Digo, para que vayamos juntando información Está y muy bien. entender un poco cómo se compone este mapa de funcionamiento de la política del Poder Judicial. Bueno, de algo no habló, les decíamos, el jefe de gabinete en su presentación ante el Congreso y tiene que ver efectivamente con el caso Libra. Después de la tanda vamos a hablar de eso, porque si no habla Francos, habla QR, habla Irina
Y vamos a hablar, por supuesto, también de la comisión investigadora, qué es lo que está ocurriendo ahí. Hay mucha preocupación de que el gobierno haya logrado, de alguna manera, trabar el funcionamiento de una comisión de un tema tan pero tan sensible. Enseguida vamos a hablar de precios, de cómo la devaluación, perdonen, discúlpenme, no es una devaluación, es una liberación del tipo de cambio, se puede trasladar a precios o no, con un informe muy importante de Guido y una entrevista a alguien que está en el día a día de estas cuestiones. Después de la tanda, dale. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR. De lunes a viernes a las 22 horas. Con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV. Lejos del poder. Cerca de la gente. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. ¿Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans? Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas, me las das. Obvio, sí. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer realmente como te mereces, brindar con un gran vino o vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 599 pesos. Telecentro, conectando con vos. Llegaron las nuevas galletitas Kofler.
rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires, la Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística, Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Seguimos en QR hasta las 12 de la noche. Ustedes recordarán el presidente Javier Milei, ahora lo vamos a compartir, presionó, no lo decimos nosotros, así lo recibieron las entidades agropecuarias, presionó al llamado campo para que efectivamente liquiden, es decir, que ingresen los dólares de la venta de las cosechas. Vamos a recordar lo que dijo Javier Milei, que Guido nos explique qué negocio o cómo está funcionando este dólar en virtud del negocio que tiene que hacer el sector agropecuario, y después con una nota más que interesante. Dale. Hay un conjunto de bienes no tradicionales, regionales, que se las eliminamos, permanente. Y a las exportaciones tradicionales se las hemos bajado transitoriamente, es decir, que vuelven en junio. Sí, porque dijimos que eran transitorios, así que es más, avísele al campo que si tiene que liquidar, liquide ahora, porque en junio le vuelven las retenciones, claro. Te pregunto primero, Guido, ¿con este dólar liquidan? ¿Les conviene liquidar? Mira, Pablo, hoy el dólar mayorista, que es el de los exportadores, el de los agroexportadores, cerró en 1.122 pesos. El blend que regía hasta el viernes pasado, en donde había un 80% liquidado al oficial y un 20% al contado con liquidación, era de 1.125. Sí. Es decir, estamos con un dólar menos competitivo para el campo que el que teníamos hasta el viernes pasado. Lo que plantea Milei es una debilidad, te diría, en la necesidad de acumular reservas para cumplir la meta con el Fondo Monetario Internacional de junio. Tiene que acumular 4.500 millones de dólares en los próximos 45 días. Bueno, le está diciendo, muchachos, liquídenme porque necesito comprar reservas. Sí, claro. Pregunta, si efectivamente ahora tenemos esta liberación del tipo de cambio parcial, pero liberación al fin. Y el sector agropecuario sabe que tiene mucha capacidad para retener, y si no vende probablemente el valor del dólar aumente. Si tiene la tentación de guardar para tratar de incidir en el valor del dólar, ¿o es una pavada lo que digo? Es la especulación de siempre, sí. Son uno de los actores que tienen poder de fuego y capacidad para justamente especular con el valor del dólar y pensar en un dólar más alto, retener algo de la cosecha para poder pensar en un dólar más alto. Bueno, a esto respondió Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, no Pedro Peretti. Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, dijo esto. La certeza que podemos dar y puedo dar, Gonzalo, y a todos, es que el campo no va a liquidar nada porque el campo no liquida. Lo único que hacemos es trabajar, sembrar, tratar de cosechar lo más posible, entregar lo que tenemos que entregar para comercializar justamente, porque tenemos que honrar nuestros compromisos que habíamos tomado para trabajar. Todo eso necesita dinero, y el dinero nosotros lo sacamos de nuestro producido. Todos los porcentajes de la cosecha actual están por arriba de lo que se venía vendiendo. Yo creo que hay que ser claro y concreto, porque el presidente conoce perfectamente
Esto que decimos, el campo no liquida, los exportadores liquidan, el presidente lo conoce bien. ¿Qué es lo que le está diciendo Nicolás Pino al presidente? Bueno, expliquémoslo fácil. Los que liquidan efectivamente son los exportadores, que son pocas empresas, las exportadoras de granos. El campo, los productores agropecuarios venden esos granos a los exportadores que son los que liquidan. Nicolás Pino le está diciendo, mirá, el campo está avanzando con la cosecha, está trabajando, necesita capital de trabajo, necesita vender. Los que producimos la tierra, Los que dice, producimos ¿no? la tierra, estamos vendiendo. Aunque podría haber algún que otro silo bolsa, digo, tienen también capacidad los productores, digo, no son todos pequeños productores, también No, tienen, claro, sobre todo los grandes, los que también pueden tienen aguantar. capacidad de acopio y podrían estar esperando un dólar un poco más competitivo para entregárselo a los exportadores. Sí. Pero hace esa diferencia, dice, no somos lo que liquidamos nosotros, sino son los exportadores los que efectivamente liquidan. Ahora, es decir, lo que está diciendo es, andá a presionar al que tenés que presionar. Claro, a los grandes jugadores, a los 5 o 6 grandes exportadores, sí. Ahora, hay que pensar que si... Vamos a hablar en un ratito de la cuestión de los precios. Si la inflación en los próximos meses está en torno al 4 o 5%, bueno, se atrasa más el dólar oficial, que recordemos que las bandas están en el 1% hacia arriba y hacia abajo. Entonces puede seguir con el correr de los días siendo cada vez menos competitivo el dólar para los exportadores. O sea, si el problema era el atraso cambiario, vos lo que decís es que si evoluciona de la manera en que parece, puede llegar a ser aún más, se puede retrasar aún más. Sí. Y de hecho el presidente hoy dijo de que van a comprar dólares únicamente cuando perfore el piso de los 1.000 pesos el tipo de cambio. Bueno, para el campo la verdad y para los exportadores en general, no solamente entonces, el campo. el presidente sigue insistiendo con pisar el tipo de cambio para tratar de que no se traslade tanto a la inflación. Y en alguna medida está esperando, está pretendiendo un dólar cercano a los 1.000 pesos. Un dólar que yo creo que lo quieren mantener hasta las elecciones. Omar Príncipe es productor agropecuario y fue presidente de la Federación Agraria. Hola Omar, soy Pablo Caruso con todo el equipo de QR. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos y con todo el equipo. Para Muchas nosotros gracias también. por Gracias por este rato. A ver, recién explicaba Guido Bambini que en realidad a este tipo de cambio es todavía más perdidoso, digamos, para quien tiene la posibilidad de liquidar. ¿Cómo estás analizando todo el tema? Mirá, el análisis es, primero, decirte que lo que confirma estas medidas y lo que Milei, el presidente, plantea de pedir, de exigir de alguna manera al campo, como dice él, que liquide, confirma dos cosas. Primero, confirma que el objetivo del gobierno nacional es directamente conseguir dólares. Todas sus medidas van en sentido a conseguir esos dólares que tanto necesita, que tanto tiene que reforzar en el Banco Central, y que además, confirma que no le interesa, no sabe absolutamente nada de lo que está pasando, lo que sufre, las necesidades o lo que necesita el productor agropecuario, el agricultor o el sector agropecuario. Perdón, Omar, vos decís, lo único que le importa es obtener dólares en lugar de que le importe qué. Mirá, sí, es así, pero ¿por qué? Cuando tomó la medida de bajar las retenciones temporarias, había muchos dirigentes agrarios que, lo felicitaban y aplaudían esa medida. Nosotros como base federada decíamos, mira, es una medida solamente transitoria, no que va a terminar el 30 de junio y que solo tiene como objetivo que vendan los exportadores, tener los dólares rápido para las reservas, pero no está pensado para favorecer a los productores agropecuarios, para nada. Bueno, ahora esto lo vuelve a confirmar y además como una exigencia del Fondo Monetario Internacional, que viene a plantear otras cosas, ¿no? Hoy escuchaba que el Fondo Monetario Internacional además le pide a Milei que abra las importaciones de máquinas agrícolas y lo han hecho en forma inmediata. Ahora lo va a explicar Guido en detalle, pero ¿qué significa eso? ¿Cuál es el problema con eso? Máquinas agrícolas de usado, o sea que de Estados Unidos particularmente van a poder ingresar maquinarias agrícolas usadas para que compren los agricultores, que ahora es un mercado totalmente, 100% un mercado nacional. Que va un agricultor, un productor agropecuario va a poder comprar un tractor, una sembradora, una fumigadora que se hace aquí en la Argentina, que genera trabajo, que genera
puestos de trabajo, mano de obra, que incentiva todo un desarrollo territorial, ahora lo va a poder comprar más barato desde Estados Unidos. Es algo totalmente insólito, Pablo, en la historia, creo, de la producción agraria de la Argentina. Y además muestra un poco que las decisiones macropolíticas que toma el presidente Milei son solamente órdenes y bajadas de línea, que yo creo que vos lo hiciste en parte de la editorial, cuando decís, bueno, vienen también por una reforma laboral, vienen por una reforma impositiva. A ver si entiendo esto, Omar, vos decís, uno no ve en el gobierno una tendencia a pensar al sector agropecuario para dinamizar la producción. Uno lo que ve es que quiere los dólares y eventualmente esta medida aislada que parece más dictada, que parece por encargo. No parece, Pablo. Está claro y además lo hacen, digamos, sin ningún pudor, de que las exigencias del Fondo Monetario y del gobierno de Estados Unidos, viene el número 3, como le dice Milei, de Estados Unidos el viernes a reunirse con Milei y le baja línea de cuáles son las políticas que tienen que tomar para que el fondo y para que Estados Unidos habilite los 12.000 millones de dólares. Y yo creo que tiran este tema de las retenciones para que no se hable en realidad de que estamos tomando 12.000 o 20.000 millones más de deuda de los argentinos, porque está fracasando el plan financiero. Yo escuchaba a tu compañero decir, el viernes el banco dilapidó o vendió, creo que 398 millones de dólares, 400 millones de dólares, Pablo. Si esos 400 millones, un día que el Banco Central de la Argentina se lo dio a los fondos financieros, si esos 400 millones de dólares se lo hubiera dado a los 100.000 pequeños y medianos productores de la Argentina que tienen real necesidad, porque se están fundiendo, y te puedo dar datos concretos de esto, Omar, y en distintas economías regionales, hubiera sido un boom, digamos, hubiera sido una herramienta productiva para generar trabajo, para generar ganancias, para generar lo que necesita el interior productivo de la Argentina. Omar, de esto no se habla. Entonces, y disculpame, ¿no? Sí, uno intenta en pocos minutos que tiene en el... Tenemos tiempo, no hay problema, tenemos tiempo, dale nomás. No, pero para aclarar de que parece que la necesidad del campo es que le bajen las retenciones de la soja y que se liquide las retenciones. Mira, todos necesitamos, los pequeños y medianos productores necesitamos que nos quiten las retenciones. Ahora, nosotros planteamos, por un lado, que se bajen las retenciones a los productores genuinos, a los productores que realmente están en cada pueblo, en cada localidad de todas las provincias de la Argentina, Pablo. Pero hagamos una diferencia de aquellos que están produciendo soja a través de los fondos de inversión y de los pools de siembra, que son fondos especuladores que solamente utilizan la producción de soja para entrar en un sistema financiero y llevarse las divisas afuera del país. Esto es claro y no lo dice nadie. Y estas son solamente 5.300 empresas que producen 40 millones de toneladas de grano de soja, y podemos seguir enumerando lo que se produce de maíz y de sorgo, pero el grueso de las divisas está en la soja, y son los que, por supuesto, pechan a la opinión pública para que se hable del tema de retenciones. Claro. Omar, ahora, si le sacamos retenciones, tenemos que priorizar bajarle las retenciones a los productores genuinos, que son los que siembran 100, 200, 300 hectáreas, Pablo. Omar tiene una pregunta a Guido Bambini. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Te quería preguntar, ya que entrabas en este tema, ¿qué nos podés contar sobre las economías regionales? Yo tengo presente que con este tipo de cambio el sector vitivinícola, por ejemplo, de Mendoza está muy complicado, tuvo un 2024 muy complicado y un 2025 que parece ser también muy complicado, muy complejo, o el tomate, digo, con la cosecha de tomate, con la apertura importadora que estamos viviendo. ¿Qué nos podés contar de las economías regionales? Bueno, mirá, podemos hacer así un abanico de títulos, porque bien lo planteás vos, el tema vitivinícola
pasa por dos cosas. Primero, por la falta de rentabilidad, por el nivel del dólar muy bajo. Para la exportación realmente está muy bajo. Y el consumo interno está también por el piso. Ha disminuido un 3% en un año, que para el tema vitivinícola es mucho. Vamos a la lechería. Está en los niveles, la lechería, el consumo de leche, ustedes saben, son números que se manejan, ha bajado más del 10% en la Argentina y se han perdido 500 tambos en un año. 500 tambos en un año. Tremendo número, Son datos que se pierden y se produce quizás la misma cantidad de leche, que no llega a 10.000 millones de litros, porque hay una concentración en los tambos más grandes que se chupan, por decir así, a los tambos más chicos. Claro. Van desapareciendo los tambos más chicos. El tema del tomate que vos planteás, hay 3.000 puestos de trabajo en la zona de San Juan y de Mendoza por la importación de China de latas de tomate, digamos, de puré de tomate de Chile y de China, y hay 3.000 puestos de trabajo que están ahí perdiéndose, en riesgo de perderse, y más de 1.000 pequeños agricultores que están trabajando en esa economía regional, que están realmente en una situación muy mala. En el Chaco, los productores que están en sequía, que son productores de tabaco, de algodón, algunos de soja y de girasol, están necesitando urgente que exista un Estado que le dé una mano, una financiación, una refinanciación, porque están endeudados hasta el cogote, como decimos en el campo, con muchos campos hipotecados, y no la sequía le ha pegado fuertísimo. La yerba mate, bueno, es lo que más quizás ha tenido esta repercusión nacional, pero los yerbateros hace 60 días que están en la ruta. El año pasado le pagaban 400 pesos el kilo de yerba verde sin secar. Este año le pagan 180 y está entrando yerba de Brasil. Podemos seguir en el tema de ganadería. Miren, se conocieron datos de esta semana que bajó el stock nacional de vacas, de cabezas, que están en 51.300.000. Ha bajado en este año el stock ganadero de la Argentina. O sea, no hay, si vos mirás y seguir rascando, como se dice, las distintas economías regionales, no hay una economía productiva que esté dando rentabilidad positiva con el gobierno de Milei. Entonces, cuando dicen, bueno, Milei es un gobierno a favor del campo, yo digo, es una farsa, realmente es una farsa, y además está acompañada por, una dirigencia que mira para otro lado y que además, por un compromiso político, tiene una falta de solidaridad con la mayoría de los pequeños y medianos productores de la Argentina, que realmente se están fundiendo con esta falta de política pública, que es peor que no tener política pública, Pablo y equipo, porque muchas veces podemos decir, mirá, hay una política agraria, una política pública que la podemos moldear, que la podemos mejorar, que se puede debatir, pero aquí, a partir del gobierno de Milei, hace un año y medio, que no hay ningún programa, ninguna herramienta, ningún plan agrario, ningún plan productivo para ninguna de las economías regionales. Omar, déjame hacerte la última, pero tiene que ver con esto que decís. Lo escuchamos hace un minuto a Nicolás Pino decirle al presidente, mirá, no somos los que liquidan son los exportadores. Pero vos recién sugeriste que aunque en esas representaciones, digamos, de la producción agropecuaria, mesa de enlace o llamarle lo que vos te parezca, vos decís que hay una afinidad ideológica que va más allá de cualquier crítica que le puedan hacer respecto a esta política. Sí, hay una afinidad ideológica que no viene solo con el gobierno de Milei, una afinidad ideológica. Pero quiero decir que es mayor al deterioro que le puede producir en su propio negocio. Claro, sí, Pablo, realmente es así. Y hay esa afinidad ideológica con que el Estado se tiene que correr de la producción, sí, no tiene que intervenir. Y sabemos muy bien que la no intervención siempre va a favorecer. Hay un sector que la no intervención lo va a favorecer.
Y además están a contramano del mundo. En estos días vemos que todo el mundo, digamos, ¿no? Hasta Estados Unidos está poniendo aranceles, está tratando de mantener su propia producción, equivocado o no, y después podemos plantear si lo que hace Trump está bien o está mal para Estados Unidos, no vamos a analizar eso, digo, pero nosotros, ante un mundo que cada país trata de defender su producción nacional, su trabajo, su industria, nosotros decimos, no, acá vamos a liberar todo y el Estado no tiene que participar y no tiene que actuar. Hay fideos de Albania en las góndolas, ¿no? Perdón, no te entendí. Hay fideos de Albania en las góndolas. Sí, hay fideos de Albania. ¿No? Si lo decimos a veces y da risa para no llorar. Viene, por supuesto, cerdos de Brasil, cerdo de Europa, digo, carne de cerdo, ¿no? Sí. De esos lugares. Y bueno, podríamos seguir nombrando. Viene lechuga de Francia, Pablo. Lechuga francesa, muy bien. Lechuga de Francia. Bueno, contentos los productores franceses, me imagino, con esto, ¿no? Omar, gracias. Sí, gracias como siempre. Por supuesto vamos a seguir charlando sobre este tema y sabemos que estás para cualquier consulta. No, por favor, gracias, porque bueno, además en tu programa, además de poder nombrarlo al ministro de Justicia, también en este programa podemos hablar y nombrar a productores, agricultores y chacareros. Gracias. Gracias, Omar. Además por la escucha atenta, muy amable. Bueno, Omar Príncipe, fideos de Albania, para mí algo tenemos que hacer con eso, algo pensaremos. Bueno, vamos a seguir con el tema precios, porque el gobierno dice no hay devaluación y eventualmente vuelve aquello de no, todo lo que se tiene que trasladar, o bien ya se trasladó o en realidad se puede hacer retroceder. ¿Por dónde arrancamos, Guido? Propusiste por un mensaje del ministro de Economía, ¿no? Podemos arrancar con el mensaje que tuiteaba hace pocas horas el ministro de Economía, que planteaba: hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con listas de precios nuevas de Unilever y Molinos con subas de 9 a 12%. Bueno, varias reflexiones al respecto. Uno, los aumentos efectivamente están, del 9 al 12%. Claro. Se aplazarán en el tiempo, tal vez. Pero o sea, los aguantaron, pero existieron y lo confiesa el ministro de Economía. Segunda reflexión. Evidentemente confesión la inflación... de parte, relevo de prueba, ¿no? La inflación evidentemente no es un fenómeno monetario en todo momento y lugar. A ver, ¿cómo es eso? Y acá es el gobierno pegando un telefonazo a los supermercados y diciendo, muchachos, aguanten los precios, digo, por lo menos un par de semanas. De este 9-12% que fue casualmente la devaluación, el salto del tipo de cambio oficial del viernes al lunes, bueno, distribúyanlos en las semanas a los aumentos. Pero bueno, digo, son... ¿Pero qué diría Milei de un gobierno que llama a los supermercados y le pide aguanten los precios? Y zurdo intervencionista, le diría zurdo intervencionista. Lo mismo, todos sus esbirros, todos los trolls libertarios, me daba gracia porque ponía las marcas, ¿viste? Ponía los logos de las distintas marcas, claro, de Molinos, no te puedo creer. Yo recuerdo cuando Feletti, secretario de Comercio, mostró, y nosotros lo valoramos, creo que estamos haciendo desiguales en la televisión pública, y mostró Feletti cuáles eran las empresas y los productos que se estaban recontra zarpando respecto de los precios. Se armó un escándalo. Claro. Era un escándalo, que era un gobierno soviético prácticamente. ¿En serio que los Sí, de repetir ese mantra a correr a remarcadores de precio. Pasaron en pocos meses. Bueno. Y vamos a ver, en términos agregados, qué están diciendo las consultoras para los próximos meses, ¿no? Ya tenemos algunos datos. Por ejemplo, Orlando Ferreres y 1816, Orlando Ferreres ya dice, vienen 2 meses de alta inflación. Sí. Plantea que va a estar en torno al 5% en el mes de abril. Recordemos que ya hubo una aceleración previo a la devaluación en el mes de marzo de 3,7%. Es decir, el 11 de devaluación se transforma en 5% de aumento de precios, dice Ferreres. Exactamente, 5% abril, 5% mayo. Ajá. Lo mismo... ya tenés un 10% más, ponele este cuadro, tenés 3 meses de casi el 15%. Exactamente, sí. Pasamos a la siguiente y vemos otras consultoras como Romano Group o como 1816 que también están planteando alrededor de 5%. EcoBow tal vez la más positiva o optimista en la zona del 4%, pero claramente una aceleración de la inflación para los meses de abril y de mayo, que se monta ya sobre una inflación elevada del 3,7% en marzo. Y la gran discusión
que venimos planteando acá con Hernán, es que se va a tener que empezar a hablar de la cuestión de los salarios reales, ¿no? Porque las paritarias, la verdad que iniciado este 2025, lo que hicieron fue negociar mirando la inflación futura y las proyecciones eran que iban a estar en torno al 2, entre el 1 y el 2%, y los aumentos que cerraron estuvieron entre el 1 y el 2%. Pero ahora, con esta nueva inflación en torno al 4, 5%, entre el 4 y el 5%, sistemáticamente van a estar perdiendo 2% por mes. Sí. En términos acumulativos estamos hablando de un 7-8% de pérdida de poder adquisitivo en el primer cuatrimestre del año. Me dejaste impactado con el mensaje en redes del ministro de Economía, no sé si lo podemos recuperar, porque resulta, dice Guido, claro, siempre fue un fenómeno, ¿cómo era? Un fenómeno monetario. En todo momento y lugar. Resulta, no me digas que resulta que el tema inflacionario era un problema de costos. Encima pone nombres, digo, es súper Claro. llamativo, ni siquiera habla de empresas líderes de alimentación, no, va con nombre, fuerte al medio, el ministro nombrando a quienes probablemente hayan sido algunos de sus clientes cuando trabajaba de otra cosa. Pero que el Ministerio de Trolls económico haya puesto marcas y manden al frente de esa manera, la verdad que también es un dato muy importante. Armando Farina es vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas de CADAM. Hola Armando, ¿cómo estás? Soy Pablo Caruso, Guido Bambini y Irina Hauser en QR. Saludamos, ¿cómo estás? Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias por el rato. A ver, Armando, ¿qué está pasando? Dice el ministro de Economía que pudo frenar en supermercados aumentos del entre el 9 y el 12% de Unilever y, Molinos. Y Molinos. ¿Cómo están viendo ustedes la escena? A ver, nosotros lo que estamos viendo es que aquellos productos que tienen valor de commodity a nivel internacional, como pueden ser la soja, el girasol, el café, caballas, otro tipo de... todo lo que cotiza a nivel internacional en dólares. O sea, la semana pasada los precios se regían por un dólar de 1.090. Ahora las empresas lo van a ajustar al dólar actual con la cual consigan la moneda. Al cierre de hoy sería 1.160, lo cual daría un 7%. Y eso estamos esperando. El canal mayorista todavía no ha comprado a esos valores, pero sí ha recibido las listas. Tenemos las listas en nuestro poder, pero como todavía tenemos mercadería recibida a precios viejos, todavía no la hemos volcado a góndola. Claro. Y estamos a la espera a ver de cómo se resuelve este conflicto de precios y de nuevo valor de la moneda. Pero para repasar, ¿las listas vienen más o menos con qué aumentos dijiste? De un 6 a un 8 las que obtuvimos nosotros, pero listas muy puntuales, ¿sí? O sea, así como te digo eso, también te digo que hemos recibido listas de edulcorantes con bajas. Pero en realidad esas son las listas que hemos recibido. Todo lo que sea harina de trigo, girasol, soja, cafés, todo lo que es valor dólar internacional, porque los paquetes que componen eso, el 85% es dólar, nos guste o no. Y Armando, una lista, un precio que vos recibís al 8%, vamos a suponer el promedio, pues después a góndola, ¿cuánto le sumás? Como parte, por supuesto, del valor agregado. Nosotros lo que hacemos en los casos muy puntuales, siempre promediamos, primero trasladamos un 4 y después cuando ya compramos al valor nuevo ya trasladamos la totalidad del aumento. Armando, tengo una consulta con respecto a las tarifas, ¿no? ¿Esperan en los próximos meses también, digamos, tarifas dolarizadas, de que si hay aumentos en estos costos fijos puedan trasladarse en comercios mayoristas? A ver, vamos a ser claros con esto, ¿sí? Todo se traslada a costo. O sea, hoy la variable que está en modificación ha sido el tipo de cambio y los productos que tienen mucha incidencia con esa variable, como es lo que mencionaba antes, se va a ajustar en forma inmediata y es una cuestión de costo, nos guste o no, se enojen quien se enoje. Ahora, cuando varíe el tipo de servicios, cuando varíe la luz, el gas, el flete, el peaje, probablemente ahí le pegue más a los productos nacionales, como puede ser una elaboración, por ejemplo, de leche, de lácteos, o como puede ser también la parte de verdulerías, porque eso se afecta directamente y se aplica directamente a precios. Eso es inevitable.
Y con respecto al consumo, ¿cómo lo vienen viendo? Digamos, ¿creen que, bueno, hizo una referencia el presidente hace pocos días, hace pocos días, de que quienes incrementen precios deberían tener que, bueno, llevar sus productos a donde no les da el sol, mencionó el presidente. Nada, ¿qué reflexiones haces al respecto? ¿Cómo ves el consumo a futuro o si una baja en el consumo puede impactar en una baja, por qué no, de precios en los próximos meses? A ver, es muy interesante el concepto del presidente como él lo muestra, porque en realidad nosotros sabemos que los supermercados, los almacenes de barrio y los mayoristas son los únicos que realmente compiten de verdad en la góndola, por algo muy simple, todos vendemos lo mismo. Son los únicos sectores que con realidad todos competimos de verdad, no necesitamos ni precios sugeridos ni precios máximos. Lo que estoy seguro que ha pasado, un poco en línea con lo que dice el presidente, que si alguno de estos almacenes, supermercados o cadenas mayoristas el lunes levantaron los precios especulativamente, lo único que han hecho es mandarle sus clientes a los competidores. Porque hoy en un periodo donde los precios están mucho más estables, ya todos empiezan a tener referencias de precios y saben perfectamente dónde chequear, dónde mirar y dónde buscar el precio más barato. Hoy la gente está caminando mucho y haber bajado la inflación es una herramienta que le da al consumidor de que tiene tiempo para pensar su compra. Cuando antes, en periodos inflacionarios, vos si no comprabas hoy, no importa cuánto te pedían, mañana ibas a pagar más caro, entonces no perdías tiempo en la decisión. Hoy sí lo podés hacer. Esto es uno de los puntos. Después la otra pregunta que me hacías era el tema del consumo. Nosotros el consumo lo dividimos en cinco referencias distintas. Cuando de pronto analizamos el sur argentino el consumo está explotado, hasta cuesta conseguir mano de obra. Cuando analizamos el norte argentino, el norte, el consumo viene muy chato y muy plano. Cuando analizamos el centro del país, vemos que a partir de mayo y junio del año pasado el consumo se ha ido recuperando levemente. Y después tenemos dos referencias más, que está muy buena marcarlas, que es muy importante ver el sector que es el sector formal, esos 8 millones de trabajadores que están en un sector formal. Ese sector ha tenido una actualización paritaria, depende de qué paritaria ha estado, un poco por arriba de la inflación o un poco por abajo, pero ha estado más o menos en línea. Ese sector más o menos se va defendiendo bien. En cambio, el sector informal, esos 10 millones de trabajadores que hoy tenemos en el sector informal, es donde realmente está el problema, porque ese sector es el que hoy tiene los salarios un 30 o un 40% por debajo de la inflación. Y eso está pasando y se nota mucho, principalmente en el conurbano bonaerense. Armando, muchísimas gracias por este rato. Un gran abrazo. No, gracias a ustedes y a disposición. Que esté muy bien. Muy interesante lo último que decía Armando respecto de le pregunta a Guido por el consumo y responde Armando con los salarios. ¿Qué quiere decir esto? Y que la suerte del comercio en la Argentina, la suerte de la producción, está atada a la suerte de los trabajadores, ¿no? Sí, es decir, al mercado interno. Y por eso la preocupación de la aceleración inflacionaria de estos meses, porque al primero que le pega es al trabajador. Gracias, Guido. Por favor. Irina, información importante, creo que tenés dos de la Corte Suprema de Justicia. La primera que te cuento es que hoy la Corte Suprema finalmente, ayer leímos una noticia. Sí, que nos llamó la atención. Que era anticipatoria. Premonitoria. No sé si tenemos, ahora la repasamos. Pero... Bueno, lo que contaba, o sea, mostramos que había un diario, el Diario de la Nación, que estaba diciendo que la Corte tenía retenido el caso Vialidad, que como ustedes saben, es donde estaba condenada Cristina Fernández de Kirchner y que la Corte tiene que revisar esa Estaba condena. medio haragana con la causa, ¿no? Sí, como diciéndole muevan algo. ¿Por qué? Porque lo que está en juego en esa causa es el futuro de Cristina Fernández de Kirchner. Esta era la nota que ayer revisábamos y que les decíamos que estuvo durante todo el día en un tramo muy alto del portal del Diario de la Nación. En tiempo de descuento, la Corte retiene la causa contra Cristina y se despeja el camino para que sea candidata. Lo que está diciendo es, la Corte no se ocupa. Y fíjense porque se acaba el tiempo para evitar que Cristina sea candidata.
Bueno, hoy tuvieron que cambiar la noticia porque la Corte Suprema hizo algo. Leyó La Nación. Leyó La Nación, aparentemente. Y lo que hizo fue mandarle al Procurador General de la Nación uno de los recursos que está presentado ante la Corte, que es el del fiscal de casación, Mario Villar. Mario Villar es quien pidió que se le duplique la condena a Cristina Fernández de Kirchner, es decir, que no sean 6 años, tal como impuso el Tribunal Oral, 2 y como impuso la Cámara de Casación, sino que sean 12, que se utilice la figura de asociación ilícita y sí como figura en la condena, que se la inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos. Entonces le piden al procurador interino, Eduardo Casal, que opine sobre esto. Nada de lo que diga Casal es vinculante, pero obviamente es algo que... o sea, movió la Corte movió una ficha. Y la Corte movió una ficha. Vos te preguntarás, ¿estaba obligada a hacerlo? En el caso de que haya una presentación de un fiscal, sí está obligada a hacerlo. Lo que no tiene es tiempo. Lo podía haber hecho antes, lo podía haber hecho ahora, o lo podía haber hecho dentro de 1 mes o 2 meses o cuando quiera. Eligió el día posterior a que apareciera esta nota en el diario La Nación. Consulté en la Procuración qué tiempo se tomarían para resolver esto y el cálculo es como máximo aproximadamente 1 mes. El procurador no tiene muchas opciones. Tiene que decir si respalda o no la postura que adoptó este fiscal. O sea, si banca o no el recurso de Villar. Es decir, esta cuestión de pedir la condena por 12 años. Si le ve argumentos suficientes y bien planteados, va a ir adelante con eso y le va a decir a la Corte, bueno, a mí me parece bien lo que dijo Villar y la Corte no tiene ninguna obligación. ¿Cuál es el plazo para eventualmente la confirmación de la condena de la Corte? Es decir, ¿cuál es el plazo para que Cristina no esté alcanzada por esa regulación? Volvemos a la misma historia de siempre. La Corte no tiene plazos, la Corte tiene... No, pero sí hay un momento en el que, creo que es agosto, ¿es? Sí hay un momento para presentar las candidaturas en provincia de Buenos Aires, 9 de agosto. 9 de agosto. Bueno, si Cristina se postula a legisladora provincial, ese es el plazo. Adquiriría inmunidad en el momento de ser electa. Sí. O sea, no cuando asume. Está bien, pero se puede, si en algún lugar hay una cuenta regresiva al 9 de marzo. Hay una cuenta regresiva. Bien. Si la Corte puede no hacer nada. En el diario de La Nación seguro está, porque... Claro. ¿no? En algunos lugares está esa cuenta regresiva muy visible. Esa cuenta regresiva está en los medios grandes y está en el Poder Económico, que está ejerciendo mucha presión sobre la Corte por la candidatura de Cristina. Las dos grandes cuestiones que se juegan acá es la candidatura de Cristina y además la posibilidad de que quede presa. Presa tendría la chance la domiciliaria, como ya explicamos, por su edad. Pero eso es lo que está en juego. Ahora, te pones a revisar cuánto tiempo se tomó la Corte en otros casos. No hay tantos casos de condenas que se haya revisado que tengan que ver con el kirchnerismo. Está el caso de Amado Boudou, que fue muy rápido, 6 meses, pero ahí Amado Boudou estaba detenido. Y cuando hay personas privadas de la libertad, hay una urgencia mayor. Ahora, por ejemplo, en la causa dólar futuro, 3 años y medio se tomó la Corte para decir que no se haga el juicio. Memorándum, se tomó un poco más de un año para decir que se haga el juicio. Pero mientras eso flotaba, digamos, eso estaba latente, exacto. Y ahora vienen amagando con que van a resolver la famosa causa de la ruta del dinero, pero escuchá lo que me dijeron hoy, que la semana que viene, por ahí no resuelven, que van a decir si se lo mandan al procurador. Es genial. Bueno, así es como manejan la agenda y también hay una tensión interna. Lorenzetti está muy apurado porque salga la causa vialidad y Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, el mensaje que mandan es, momento, vamos a manejar los tiempos que haya, los tiempos judiciales que como verás son muy variados. ¿Y Lorenzetti por qué? ¿Está enojado porque no apoya al hijo o por algún otro motivo? Es una hipótesis. Hace rato que viene diciendo esto. Lo que queda claro, sí, te cuento, esto es una noticia también del día de hoy, definitivamente ya no serán 4 los supremos que tengan que resolver, porque hoy el gobierno finalmente le aceptó la renuncia a Manuel García Mansilla. Todavía no se la había aceptado.
Claro, para mí la noticia es que no se la habían aceptado todavía. Claro, bueno, se la aceptaron hoy finalmente, así que la Corte definitivamente queda con 3 miembros. Tenemos notas sobre este tema que vamos a hablar, pero le preguntaron hoy a Francos, rápido ir, así vamos a la charla, le preguntaron a Francos por el tema Libra, por la causa Libra. Claro, le preguntaron y él dijo, hoy no voy a contestar porque me interpelan la semana que viene. Sí. La semana que viene, efectivamente, está citado a una sesión especial, Guillermo Francos. No es el único funcionario que está citado a esa sesión especial. Los otros que están citados son Luis Caputo, el ministro de Economía, el de Justicia, a quien volvemos a mencionar, Mariano Cuñoli Barona, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. En la oposición creen que el único que se va a presentar es Francos, que es el único que está obligado. Ah, bueno, buen dato. Ahí hay nombres que brillan por su ausencia, por ejemplo, Karina Milei. Vamos a saludar a Fernando Carvajal, diputado nacional de Democracia para Siempre, integrante de la comisión especial que tiene que investigar el caso Libra. Fernando, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. ¿Cómo va? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto para mí. Muchas gracias. 7 horas estuvieron en el Congreso con Franco, ¿no? Sí, desde comenzamos en horario y terminamos pasadas las 10 de la noche, así que varias horas. Muy bien. Bueno, gracias por el esfuerzo de charlar con nosotros igual esta noche. A ver, Fernando, ¿cómo evalúa qué es lo que está pasando con la comisión? Hay quien dice el gobierno logró de alguna manera repartir los lugares para ocupar en esa comisión, es decir, los integrantes, de tal manera que se trabe el funcionamiento. ¿Cómo estás viendo el tema? Bueno, no lo logró, pero está claro que existe esta intencionalidad política de lo que es el gobierno y sus bloques vasallos que siguen esta estrategia, ¿no? Pero todavía no lo han logrado, más allá que la intención está clara. Nosotros hoy hemos hecho una observación a la resolución que sacó el presidente, porque claramente la misma es contraria a derecho. Recordemos que hay un antecedente muy concreto de una maniobra exactamente igual que se dio en el Senado de la Nación, donde hubo un intento de dividir el bloque de Unión por la Patria de esta manera que toda la representación del Consejo de la Magistratura se hiciera a través de esa ruptura del bloque, esa división del bloque. Esto además fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien dijo que esto está mal y no se puede hacer de esta manera. Así que nosotros estamos planteando esto y además debo decirte... Perdón, están planteando, para entender bien, están planteando la objeción respecto de cómo se dieron los bloques para cuestionar la conformación de la comisión. ¿Esto es? Así es, Pablo, bien. Porque la cuestión es que la comisión tiene que conformarse tal como estaban los bloques en el momento en que se tomó la decisión de conformar esa comisión. Lo que pase después ya no puede alterar la conformación de la comisión, porque si no, como dijo la Corte, esto se presta a cualquier tipo de maniobra, que es lo que está haciendo el gobierno y sus aliados. Entiendo. ¿No? Dividieron artificiosamente los bloques y de esta manera quisieron llevar a una situación de empate o de virtual empantanamiento. De todos modos, esto no es tan así porque, debo decir, yo confío en que entre los que son los bloques oficialistas y sus aledaños, yo confío en que hay gente honorable y que no se va a prestar a este tipo de maniobras. Digo, el cálculo se está haciendo de este virtual empate contando de que hay 14 que son de bloques que habitualmente acompañan al gobierno. Pero reitero, yo quiero creer que hay en algunos un resto de decencia y que no se van a prestar a una maniobra tan claramente falto de ética, de responsabilidad institucional como sería bloquear una comisión investigadora, salvo que sean parte del negocio. Digo, no. Una cosa es que... Yo no creo que pase eso, Fernando, porque el presidente, cuando fue el tema de las universidades, dijo que quien se niega a una investigación, en realidad, principio de revelación, está confesando que algo esconde. Así que no creo que eso ocurra, Fernando. Yo quiero tener esa cuota de esperanza en la decencia de muchos diputados. Digo, uno puede entender la discusión política. Ahora, una cosa es la defensa política, la discusión política, y otra pasa a ser la pretensión de complicidad y de encubrimiento frente a una comisión cuyo objetivo es juntar información, hacer un análisis de esa información y emitir una opinión y dar un dictamen y una recomendación. Claro. Digo, no estamos decidiendo nada
que ponga en riesgo nada, pero sí, claramente, y creo que este es el miedo, lo que sí queremos es que esto tenga difusión pública y que la sociedad tenga la posibilidad de tener de primera mano información de buena calidad para decidir políticamente qué es lo que tiene que hacer frente a este hecho. Irina. Carvajal, buenas noches. Lo que quería preguntarle es, la comisión de todas maneras tiene facultades de investigación bastante amplias, si no me equivoco. ¿Qué es lo que, hasta qué punto podría llegar, las medidas que puede llegar a pedir? A ver, hay que diferenciar porque son dos cosas distintas. Como bien decís vos, las facultades de investigación son muy amplias y seguramente las vamos a utilizar. De todos modos, hay que decir que el grueso de la información, lo más relevante es público, no hay que buscar demasiado escondido. Hay algunas áreas de información más sensibles, pero esto sin duda que es muy amplio. ¿Hasta dónde podemos llegar? A mí me gusta explicarlo de este modo. Podemos ir desde lo que sería una amonestación, un llamado de atención al presidente o a sus ministros, hasta la posibilidad de formular una acusación o recomendar que la Cámara formule una acusación de juicio político contra todos, algunos o cualquiera de los eventuales implicados. Este es el amplio margen de decisión y de recomendación que va a tener esta comisión. Fernando, tengo dos preguntas, nos queda poco tiempo, pero que me parece que son importantes. Primero, ¿por qué, si está señalada por varios testimonios de ser Karina Milei parte del andamiaje presuntamente que recibía dinero para presentar empresarios al presidente, ¿por qué queda fuera de las convocatorias? ¿Y qué pasa si alguien es citado y no va? Bien, respecto a la primera parte de la pregunta, aclaremos esto, Pablo. Acá se tomaron decisiones que en algún punto son superpuestas, porque la comisión va a hacer un trabajo luego también de citar a otras personas, igual que el pedido de informe. Pero como había toda una batería de medidas, se tomaron todas estas medidas. La decisión de no convocarla a la secretaria general de la presidencia fue de quienes eran los autores del proyecto y fue fruto del consenso que se alcanzó para lograr avanzar en toda esta batería de medidas. Pero reitero, nada impide que luego la comisión, de considerar lo necesario, puede volver a citar a estos mismos funcionarios y a otros funcionarios. Buena aclaración. Esto lo va a tener que decidir la comisión. ¿Y si son citados y no quieren ir? Bueno, no, a ver, en el caso de los ministros tienen la obligación de comparecer. Yo escuché que decían recién que no es obligatorio. Tienen la obligación de comparecer frente al pedido de interpelación. Si no lo hacen, pueden estar incurriendo desde el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público hasta la posibilidad de ser una causal de juicio político. Carvajal, y desde el punto de vista político sería un escándalo que se nieguen a ir ante una comisión investigadora que no vamos a pegarle, no vamos a hacerle nada, lo único que le vamos a hacer es hacerle preguntas y tendrán que contestar. Yo me refería antes, perdón, a la citación para el 22 de abril. ¿A esa están obligados a asistir? ¿A la sesión especial? Sí, claro. Frente al pedido de interpelación de la Cámara, los ministros tienen la obligación de comparecer. Bien. Está previsto expresamente en el reglamento. Si querrán hacer alguna interpretación, y tenemos la sospecha de que hay algunos ministros que quizás no quieran ir. El caso de Caputo, que es un hombre que anda escondido y se niega a cumplir con sus deberes de asistir al Congreso. No fue ni siquiera para explicar el presupuesto de la Nación, que después no lo retiraron. Claro. Yo creo que el ministro Cuneo, debo reconocer, ha ido a las comisiones, ha brindado las explicaciones, te puede gustar o no lo que dice, pero se ha mostrado muy respetuoso en ese sentido. Y el jefe de gabinete también. Fernando, vio cómo es, por ahí no les pegan una piña, pero a veces una pregunta hiere más que una trompada. Le mando un gran abrazo, que esté muy bien y gracias de vuelta, después de tantas horas en la sesión, por charlar con nosotros. Ha sido un gusto para mí, gracias a ustedes. Fernando Carvajal, diputado nacional, integra la comisión investigadora, nos sacamos unas cuantas dudas, tanda y ya volvemos con un poquito más de QR, dale. Estuvo bien con lo de cuando el kirchnerismo se divide para la...
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Este es el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Te ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Juan, tu entrega es notable. Manejás en los tiempos difíciles. Llegás a tiempo a todas. El equipo necesita un conductor, Juan. Esto es 1-1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. buenas. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jerry Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. Gracias. Obviously. Pedirás como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Estamos cerrando QR, pero vieron que hasta el último minuto en QR tratamos de darle mucho volumen y cosas importantes. Quiero que compartamos, ya les dijimos que el diputado nacional Vilca fue gaseado en la movilización de jubilados de hoy. Miren Lilia Lemoine, lo que plantea diputada nacional, ¿no? Gasearon a Vilca, mal la policía, era con agua y jabón. Más allá de cualquier denuncia que se le debería hacer a Lilia Lemoine por discriminación, ¿qué democracia nos están performando, no? Nos reencontramos mañana, 10 de la noche, y hacemos QR. Gracias, Siri. Chau, Guido.